Hace muchas bendiciones, familia. Vamos a hablar del gran Odun, Odika, Okoloyu, Opua, y Fafun, Orisaye, Tinson, Moaya, Lorun, Obanifa, Tinson, Moolofin, Orisaye, Aifafun, Egun, Orisaye, Aifafun, Orun, Maferefun, Rudua. Baba, Kere, Shango, Kere, Baba, Kere, Odudua, Kere, Baba, Kere, Egun, Kere, Miguel Fere, que te embelece, Oludumare. En este gran Odun, aquí los explica el por qué Odika fue el primero que robó la cabeza a la humanidad. Primeramente se lo robó a Bayobe, segundo fue Obetonilara, tercero fue Ogunafun y cuarto fue Osalaforbeyo. Y recomienda por qué Odika debe robarse la cabeza con agua del mar y un pescado fresco, en semejanza al camino donde Yamayá tenía su reino y todo prosperaba, todo estaba en armonía. Y llegó un momento determinado donde una hija de Osun estaba enferma y buscó salvación por las manos de Yamayá. Yamayá la trajo y la sanó y la salvó. Y como ya estaba en confianza, Yamayá necesitaba descansar de su reino y le dejó su reino por un momento determinado y le dio una advertencia que había una agua sagrada donde las personas se nutrían de esa agua y la enfermedad no existía ni la muerte, y que permitiera a la humanidad continuando con esa agua sagrada. Bueno, cuando Osun, la hija de Osun, tuvo ese mando, no hizo lo que le recomendó Yamayá hacer. La gente vivía contra las leyes, las dogmas religiosas, y vivía muy caótico. Entonces ni permitió a las personas tomar de esa agua, y ahí uno surgió la enfermedad y todas las cosas negativas. Ya la igual avisó, y ahí es donde Yamayá viró para atrás para arreglar, rectificar la situación, y tuvo que votar la hija de Osun fuera de ese reino. Moraleja: tener mucho cuidado a quien tú invitas en tu casa. Tú puedes ayudar a una forma posible, pero no al extenso donde ya pierde tu privacidad, pierde todas tus cosas, ¿me entiendes? Esto en cuestión religioso, en cuestión de la empresa, en cuestión de sus hijos, familia, a quién dejar custodio, a quién cuidar quién, porque no lo van a hacer igual. Es como el camino de Okanaka, cuando el rey tenía su reino y le dejó a un asistente ser custodio de su reino, y cuando viró para atrás intentó llevarle todo su reino, como en la filosofía de los Meirifa, cuando Funmei era el mayor, y entonces mandó a Yobe, a Oyekun y todos los demás Megisifa, y no reportaban al cielo, y Fun tuvo que ir para atrás para pelear para su posición, y al final hubo un choque entre Ojuan y Meiji y Ofun Meiji, y entonces tenía igualdad de poderes. Pero bueno, el mensaje de Odika en este camino de Yamayá está hablando también en la cabeza del mar, porque aquí fue donde Odika encontró una cabeza en el mar que la hablaba, y cuando lo sacó en la superficie era el mismísimo Odudua, y entonces ahí donde también tuvo Odika el poder de Orun, y por eso el Odun, discúlpame, de Odun y de Orun también. Pero aquí habla de por qué nace el refrán que dice cuerpo sin cabeza, donde hay que tener mucho cuidado, Odika, en las cosas que haga, y tiene que pensar bien las cosas y alinearse muy bien con Odudua, porque en este camino es el Odun y Seraye de Odudua, y es el mismísimo Odida que Odika controla el mal, y por eso el babalao de Odika tiene que funcionar de vez en cuando con el Yele, Megi, Funfun y el vale de Leri al pie de Odudua, para tener cabeza para pensar, porque Odudua representa la gran espiritualidad de este Odun. Pero también aquí explica por qué Murciélago vive boca abajo y por qué vive dentro de las cuevas, y también explica también la interpretación de que siempre Odika tiene que estar muy cuidadoso de quién se asocia y quién se ronda, porque aquí habla que si los actos malévolos la gente la aplauden, entonces la persona que está aplaudiendo también es de misma calaña también, porque aquí hablaba el camino donde Osai no tenía tierra, no tenía nadie ni pueblo, y Shango tenía un grande pueblo, ¿me entiendes? Porque entonces Shango le brindó un pueblo para Osai ocupar, pero Osai no hizo lo que tenía que hacer y abusaba de las personas, y hay gente que se le alinearon con él a reírse de las cosas malas que hacía. El Egua se enteró y avisó a Shango, pero Shango no quería hacer nada con eso, y después contrató a Obatalá, y Obatalá contrató Dúa con un ejército, y ahí donde suparon el pueblo, y Osai perdió por desobediente. Entonces aquí la interpretación es que lo que llega a tu casa y es bueno,
que hay que atenderlo bien, no ser explotador, no ser gente mala, hacer las cosas bien hechas. Y también aquí habla que a veces con las personas con mucho poder se endiosan. Dice, y ahí nos perdemos todo y no sabemos por qué. ¿Me entiende? Muy interesantemente, hablando de mismísimo Shango, Alá también el camino de Kumambo, donde Odika, Shango en este camino era el rey de la tierra de Yorubá, un rey tan poderoso que desafortunadamente tenía muchos envidiosos, muchos enemigos que los rodeaban. Y entonces estaban detrás de la sombra con hipocresía, con doble cara para ver cómo lo iban a tumbar. Y entonces ahí donde Shango se consultó porque tenía muchos enemigos, no sabía ni de dónde venían esos enemigos. Y Orunmila le aconsejó que le entregara una madera donde él le cargó con un secreto y con la cabeza de un gorila que se llamaba Okumbambo. Y aparte de su hacha, Shango salió a guerrear con eso y venció a todos los enemigos. Y aún cuando hizo en la invocación secreta de esta deidad, ahí donde le quitó las caretas a los hipócritas, la gente mala que se hacían pasar por amigos. Entonces por aquí habla con Odika, cuando la gente te ven de la nada, no hablan contigo, es porque ya Okumbambo está funcionando. Los que tengan Okumbambo en su Shango. Pero también hablando de mismísimo Shango, es muy interesante porque en el Shango, en Odika está la Ewe Alamo que está ahí. Y Alamo se usa para muchas obras para Shango. Se le pone arriba a Shango para apaciguarlo, para calmarlo cuando está la cólera. ¿Me entiendes? En este camino también, en esta hierba también es muy sagrada, porque también se viene diciendo que cuando primeramente se tocó el tambor de Shango, estaba detrás de la sombra de un árbol de álamo. ¿Me entiendes? Muy interesante, es muy sagrado esa hierba. Y también aquí la hierba también de Odika, el paraíso, que es muy importante con Omi, que se restrega en el piso y en las puertas para purificar las cosas negativas, y funciona con Egun. Y hablando de álamo anteriormente, también se usa esa hierba de álamo para lavar las cosas y los accesorios de Shango, la idea Shango. Pero hablando también muy interesantemente el camino de la maldad de la Petembi, porque aquí hablaba un camino donde Orunmila tenía un discípulo que necesitaba aprender mucho de Ifá y encontró un maestro que le iba a enseñar bien la sabiduría de esta religión. Pero la esposa de esa persona le cogió mucho celo y mucha envidia, porque aún con su propio hijo no pudo lograr inculcarle al hijo aprender Ifá como este estaba aprendiendo Ifá con mucha velocidad. Llegó un momento que lo criticaba y lo atacaba por gusto, hasta el punto que detestaba su presencia y lo lanzó en el desierto para que se muriera. Pero como el tipo era muy cuchilla, muy uso conocimiento, aunque estaba aislado de la humanidad, de repente le rodeó una serpiente, y entonces él, con las invocaciones y informaciones que había aprendido, se materializó en Osain, y Osain lo salvó, le dio su ropa, le dio su dinero, le dio un caballo para él salir de ese lugar, y aparece en la mismísima casa que lo habían botado, y la mujer le dice cómo usted logró salvarse y cómo te dio toda esa bendición, y dice el hombre bueno que conoció en el desierto. Entonces ella, con la ambición de Mérida, lleva al hijo de ella que no estudia nada y no estudia Ifá, y se murió en el desierto porque ella esperaba la misma beneficio económico. Entonces esto es semejanza al camino donde la madre de chamaco se lo lleva una ave y ella preocupada pidiendo por su hijo, y la ave le tira diamante y oro y ella no quiere eso, quiere a su hijo. Y cuando se entera, una mujer ambiciosa que desconoce lo que es consulta, lo que desconoce lo que es un evo marcado por Ifá y no por la imaginación, quiso imitarla, porque imitando uno fracasa, y entonces lanzó su hijo con la idea que iba a coger dinero, pero eventualmente, afortunadamente no tuvo los mismos resultados. Pero aquí dice en este gran camino, Odika, la interpretación es que si te dejan solo aislado, no pierdas la esperanza, acuda a la espiritualidad, acuda a Dudu, acuda a Egun, acuda de los orishas y acuda a los conocimientos que se le brindan en los documentos también, que aún tú vas a crecer si no pierdes la esperanza. En este gran camino también nos dice también el respeto a la mujer ajena, porque aquí fue donde un hijo Shango era muy mujeriego y le gustaba toda la jeva, entonces le tiraba a todas las mujeres, pero aún mujeres con compromiso, entonces, mujeres con situaciones. Y entonces ahí donde le dice Orula, cuidado porque vas a coger cuchilla con Ogun y te va a caballar. Y entonces él no hizo caso, se metió con la mujer de Ogun, y Ogun se enteró, y ahí fue donde le iba a matar con el machete. Y cuando le iba a lanzar el machete, un planazo en la cara, el tipo dice: no lo voy a hacer más, voy a cambiar mi forma de ser.
Pero entonces aquí dice, entonces los Gun dice, respeta a los hombres y respeta a las mujeres ajenas. O de que tiene que tener mucho cuidado que no se vea meter una mujer que amor engañe al socio diciendo que no está comprometida, porque hay casos así también que pasan. Aquí en este gran Gordon Odicá también lo está brindando el camino muy interesante. Ya lo había explicado, la maldición de los hijos. Aquí fue donde había en su estado de acá, no estar con una mujer que tiene un pacto en los cuatro caminos o en los cruces de los caminos, que era la mismísima hija de Yehuá. Y él se enamoró de ella, que vivía en la orilla del río, y cuando estuvo con ella, tuvieron 4 hijos, pero los hijos salieron mal en el sentido de cosas negativas, fenómenos extraños, no sabía qué hacer y eso fue una maldición porque rompió su tabú, pero eventualmente preparó 4 cazuelas de secreto donde pudo controlar las circunstancias y sanar a sus hijos que estaban enfermos. Entonces aquí los que brinda también cuando una persona va a tener hijos tiene que consultar bien, tiene que tener las condiciones preparadas, ambas parejas tienen que tener salud, estar bien saludables para asegurar que todo esté bien y no desesperarse, que la persona adecuada siempre va a venir, y si van a ser los hijos con problemas o lo que sea, de todas formas es una bendición de Dios acudir a las responsabilidades que se los presentan. Entonces Odicá tiene también muchas cosas interesantes. Cuando hablamos del paraíso, el paraíso es muy místico, se arranca de arriba así y se dice, usted como es alto también sube en posición. Eso es una invocación que se le hace al paraíso cuando uno va a arrancar eso, pero obviamente el Babalá funciona con ciertos signos que reza para quitar la maldición que Obatalá había transmitido a la hierba, que eso nace en el Odun Ireto Cután. También hay otros signos también, cuando se reza el güey en Belodo, ¿me entiendo? Donde se quita el exorcismo de la hierba porque fueron maldecidas por Obatalá. Pero bueno, aquí también habla de la presentación de Leyabó, de tambor, el porque Leyabó se viste de blanco, el respeto que se le hace al río, ¿me entiende? Que eso no lo puedo hablar porque eso ya son cosas privadas de consagraciones. ¿Entiende? Aquí recomienda también un tambor a Yamayá si es que marca, porque también aquí habla de como había explicado anteriormente, el reino de Yamayá, también lo místico que tiene que ver Odicá con Orun en el mar, que eso no lo puedo hablar, que son cosas muy profundas, ¿me entiende? Pero muy interesantemente también aquí habla donde se le da de comer la Odisea Meidifá, que tiene también algo muy místico, también tiene que ver con Olofin y muchos conocimientos, ¿me entiendes? Pero también aquí representa al intérprete de los muertos, el que funciona con los Egun, el que entra y sale de la tumba, y el que funciona con Orun también, que es muy místico, porque nosotros hacemos juramento, ¿me entiendes? Estamos jurados y son cosas sagradas que no se puede, son pacto, diríamos, pacto con la muerte. Pero Odicá es muy interesante, un gran uno también de nuestro antepasado, Miguel Ferrer Odicá, uno de los mejores en nuestro, humildemente que digo yo, y muchos que están de acuerdo en nuestro legado, que nos ha dejado mucha información para nosotros poder funcionar y salvar la humanidad. Pero bueno, esto en lo general que le voy a explicar de Odicá. Hay mucho Odicá que tiene muchas cosas que es increíble, pero bueno, esto es lo que le brindo. Pero Odicá también habla también la necesidad de estudiar y aprender, porque hablaba un camino de Yamayá que tenía 8 en otra dimensión detrás de Odicá, donde tenía 8 santos y no lo atendía, no sabía cómo atenderlo porque no aprendió muy bien, y la gente acudía a su salvación pero no sabía qué hacer. Y ahí donde hizo un pacto con Olokun, y ahí vivió con Olokun, y después que aprendió con Olokun los secretos de la religión, salió a la superficie y comenzó a salvar la humanidad. Entonces aquí habla también la importancia de tener los conocimientos adecuados para salvar la humanidad, porque de nada tiene que ver si tú no te sabes quién tú eres, cómo vas a poder salvar la humanidad. Pero bueno, esto le brindo humildemente, y espero que le guste. Ashe Ború, Ashe Bueshe, To y Ban eso.